Jesucristo es el clímax de la revelación de Dios. Esto quiere decir que después de Jesús no hay ni habrá otra revelación. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, y la encarnación de Él, su obra perfecta a través de la muerte, la resurrección y su ascensión, estamos hablando de la máxima revelación de parte de Dios hacia nosotros. Esto quiere decir que Cristo es la culminación de todo lo que los profetas, de todo lo que las Escrituras, de todo lo que la ley nos venía diciendo. Todo el mensaje se centra, todo el mensaje apunta y toda la Escritura habla acerca de Jesús. Él es el protagonista de esto. Él es el centro de todas las cosas. Él es el clímax de todo lo que Dios nos quiere decir. Nosotros no podemos esperar otra revelación. Nosotros no podemos esperar algo más grande. Nosotros ya tenemos todo lo mejor. El Padre nos ha dado todo. Nos ha dado a su Hijo. Y esto es lo que el escritor de Hebreos está tratando de decirnos a nosotros, lo mismo que le dijo a sus contemporáneos cuando ellos recibieron este mensaje. Creo firmemente que esta introducción breve, pero poderosa, concisa, esta introducción profunda, nos hace ver la calidad, nos hace ver también la intención y nos hace comprender el propósito que tenía en mente este escritor, el autor de los Hebreos, para sus destinatarios. El hecho de que ellos no pierdan de vista a Cristo como la máxima revelación, que ellos no dejen de ver a Jesucristo como la máxima expresión, que ellos no dejen de ver a Jesucristo como el centro de todas las cosas. En estos primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, podemos encontrar el resumen de toda la carta a los Hebreos. Y es tan prominente el mensaje y es tan importante lo que este escritor quiere transmitir, que ni siquiera empieza con un saludo, ni siquiera empieza viendo quiénes son los destinatarios, sino que él directamente, en esta sola idea, empieza a plasmar el mensaje, la importancia, y empieza, antes de desglosar todo lo que él quiere decirnos, hace de una manera tan concisa, tan precisa, pero tan profunda, la explicación de quién es Cristo. E inicia con esta introducción diciéndonos de esta manera en el versículo 1. Dios que muchas veces y de varias maneras, muchas veces y de varias maneras, el Padre siempre ha estado hablando, Dios siempre nos ha estado hablando, y de muchas maneras a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas. De esta forma el Señor habló anteriormente. De esta manera Dios estuvo hablando de muchas maneras, de muchas formas, de tal manera, de tal forma, que las personas no tienen excusa delante de Dios. Dios siempre ha estado hablando con el hombre, ya ha estado revelando su intención, ya ha estado mostrándole a las personas en todas las épocas y en todos los tiempos la importancia que el hombre tiene para Dios. Y Dios ha estado mostrando su amor a través de diferentes maneras. Esto es muy rico porque el escritor de Hebreos está diciendo, en muchas épocas, en diferentes épocas, en todas las épocas y de diferentes maneras, Dios nos ha estado hablando. Si nosotros consideráramos la Biblia como un discurso de Dios, podríamos decir entonces que Cristo es el clímax de este discurso. Si tú y yo estamos considerando la Biblia como un discurso de Dios para nosotros, en el cual Él nos da a entender, a conocer, y en el cual podemos descubrir el pensamiento de Dios, las intenciones de Dios y el corazón de Dios, podemos sostener entonces, aunándonos, sumándonos al escritor de Hebreos, que Cristo es el clímax de este discurso. Pero eso no quita la forma en la cual Dios habló de otras maneras. Esto no menosprecia en ninguna manera la forma en las cuales Dios se dirigió a los hombres,
pero sí podemos aceptar y comprender que esta revelación de Dios fue progresiva. Es una revelación en la cual nos vino hablando poco a poco, hasta que viene a llegar al tiempo en el cual se manifestó su Hijo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este es el clímax del discurso. Todo lo anterior a Cristo no fue inútil, ni tampoco pudiéramos decir que no era santo, que no venía de Dios y que no era la palabra de Dios. Pero debemos estar conscientes que ante la majestad del Hijo de Dios, que ante la superioridad de esta revelación máxima de Cristo Jesús, todo lo demás es secundario. Todo lo demás se vuelve obsoleto. Todo lo demás se vuelve de una manera mínima al mirar la grandeza, la perfección y lo sublime de Cristo. Eso es lo que está llevando el autor de Hebreos. Entonces, menospreciamos la forma en la cual Dios habló anteriormente. En ninguna manera. Dios libre nuestro corazón de mirar que la Escritura antes de Cristo no es valiosa. De hecho, debemos de recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, no debemos de desecharla. Pero tú y yo podemos estar conscientes, al igual que los hebreos, que la máxima expresión de Dios no fue lo antiguo, sino que es lo que Cristo ha hecho. Entonces debemos de menospreciar la ley, a los profetas y la manera en la cual Dios habló. En ninguna manera. Al contrario, debemos estar conscientes que todo fue bueno, que todo fue útil. Y también reconocer la grandeza de la manifestación de los milagros, de la palabra que Dios dio a los profetas, de la ley que Dios le dio a Moisés, de la forma y la manera en la cual las personas antes de Cristo recibieron una revelación de parte de Dios. No podemos dudar cómo Dios usó a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. No podemos tampoco menospreciar la forma en la cual Dios usó a David, a Salomón, a Elías y a todos los profetas. Todo esto es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Dios nos ha hablado en diferentes épocas, de diferentes maneras, de diferentes formas, a nuestros padres. Esto también es sumamente importante porque el escritor de Hebreos está diciendo a nuestros padres, a ellos que vivieron en el pasado, ellos recibieron la revelación de Dios, pero a nosotros, en estos últimos tiempos. Esto es sumamente importante y necesario de notar. Dios habló de esa manera, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Pero para poder contemplar, para poder admirar, para poder reconocer la belleza, la majestad y la superioridad de Cristo, tú y yo debemos aceptar lo glorioso de la ley, lo glorioso de los profetas y lo glorioso de los milagros. No podemos considerar que aquello era solamente una muestra pequeña. Era algo glorioso, era algo grandioso, era algo en lo cual Dios estaba hablando en ese tiempo a nuestros padres por los profetas de diferentes formas y maneras en otro tiempo. Pero hoy el Padre le ha placido que tú y yo podamos conocerle a Él a través de la gloriosa majestad de Cristo. El versículo 2 dice: en los últimos tiempos. Esto significa que hemos llegado a lo máximo de la revelación de Dios. Reforzando lo que sostiene en el versículo 1, hoy en el versículo 2, cuando estamos leyendo esto, dice la palabra, en estos últimos tiempos. El escritor vuelve a reafirmar, o reafirmamos juntamente con el escritor, que Cristo es la máxima y la última revelación de Dios. Es decir, ya no habrá otra forma de salvación. Ya no habrá otra manera, otro camino que nos lleve al Padre. Ya no habrá otra forma en la cual el Padre desee expresarse. Lo hizo a través de su Hijo. Él es la culminación, Él es la meta, Él es el clímax. Por lo tanto, creemos que cuando Cristo se manifestó en carne, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. A partir de ahí inician el último tiempo o los últimos tiempos.
Yo sé que muchas veces estamos considerando que los últimos tiempos tiene que ver con destrucción, tiene que ver con muerte, tiene que ver con juicio. Pero cuando la Biblia nos está hablando en este pasaje de los últimos tiempos, nos está hablando de la última revelación. Ya no habrá otra revelación. Si hay alguien que esté esperando una nueva revelación de parte de Dios, va a estar perdiendo el tiempo y al mismo tiempo está ofendiendo el corazón del Padre, porque está menospreciando la grandeza, la majestad y la perfección de Cristo. Cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando Él se ha hecho realidad en nuestra vida, cuando su señorío realmente está gobernando sobre nuestro corazón, cuando nos hemos rendido totalmente a Él, estamos comprendiendo que Él llena todo. Sea que estemos en la situación que pasemos, en el momento que estemos atravesando, Cristo es todo en nuestra vida. En Él estamos plenos, en Él estamos llenos, porque ya no hay nada más. Ya no hay otra cosa. Ya no hay nadie. Su nombre es nombre sobre todo nombre. No hay algo más grande que Cristo. Solamente el Padre. Él es todo. Por eso cuando la Biblia nos habla que Él nos está hablando en este último tiempo, nos está diciendo, la palabra de Dios a través del autor de los Hebreos, nos está diciendo que no hay otra revelación. Si tú estás esperando otra revelación para sentirte más pleno o más plena, para sentirte completo o completa, para sentir y tener la certeza de que realmente eres salvo, quiero decirte que no lo va a haber. Cristo es esta revelación máxima. No hay otro. Él es al que el Padre le plació someter todas las cosas. Tú y yo, si estamos conociendo a Cristo, la evidencia es que nuestra vida está plena. Seguimos teniendo deseos, anhelos y seguimos teniendo necesidades que suplir. Cuando decimos que Cristo es el todo, no estamos diciendo que ya no vamos a tener necesidades físicas como el comer, como el tomar agua, como el encontrar a alguien con quien compartir tu vida. Lo que estamos diciendo es que cuando tenemos a Cristo, estamos seguros, completos en Él, de nuestra salvación y también sabemos que es la máxima expresión que el Padre nos ha regalado. Esto es la gracia de Dios. Y el escritor de los Hebreos o a los Hebreos está tratando de llevar a esta comunidad a que en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de las luchas y de las dificultades que están enfrentando, no dejen de ver a Cristo como lo máximo. Porque en medio de la persecución puede ser muy fácil mirar atrás y decir, es que en aquel tiempo mis padres me hablaban de milagros, mis padres me hablaron del maná en el desierto, mis padres me hablaron de truenos en el monte Sinaí, mis padres me hablaron del monte Carmelo, mis padres me hablaron de un profeta poderoso y pudiéramos pensar que aquella revelación es más grande, pero en este tiempo Dios nos ha hablado a través de su Hijo. El escritor de Hebreos está tratando de llevar a este auditorio y a nosotros, el Espíritu Santo, de conducirnos a que ya ha llegado lo último. Los últimos tiempos son ahora cuando Cristo se manifestó. Y la salvación que obtenemos a través de Él es lo más grande, glorioso y sublime. No hay nada más. Esto es lo que está diciendo la palabra cuando nos dice los últimos tiempos, nos está diciendo, Cristo es la máxima revelación, la última revelación. Cristo es la última palabra. Cristo es lo más grande. No hay nada más después de Cristo. Las Escrituras, la ley, los profetas apuntaban a Cristo. Y después de que Cristo fue manifestado en el tiempo que el Padre determinó, después de ahí, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros digamos, debe de venir a través de Cristo. Él es el centro, Él es todo, Él es el protagonista, Él es el clímax, Él marca el antes y el después. Antes, esperando el cumplimiento, después, sigue el cumplimiento. Todo lo que el Padre ha diseñado viene después de Cristo. Nuestra vida eterna, nuestra salvación, las bendiciones, la herencia en gloria, nuestra eternidad con Él, todo lo obtenemos a través de Jesús. Él es la máxima revelación. Él es el clímax de lo que el Padre nos está dando. ¿Cómo podemos entonces menospreciar a Cristo?
después de admirar su grandeza. Pero el escritor a los Hebreos empieza a desglosar por qué Cristo es el que marca el último tiempo y por qué Cristo es el clímax de la revelación de Dios. Si vas conmigo a Hebreos capítulo 1 del versículo 3, el escritor empieza a decir, Jesús, el Hijo de Dios, por quien Dios nos está hablando. Él tiene estas características y de hecho no son estas características. Nos dice, Él es esto. Jesucristo es el heredero de todo. Todo lo que el Padre da, todo lo que Dios ha destinado, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y va a poner en nuestras manos, todo lo que está visible o invisible, Cristo es el heredero de todas las cosas. Cuando nosotros admiramos la grandeza, la majestuosidad, la gloria, la perfección de Cristo, podemos contemplar toda la riqueza de Dios. Es el heredero de todo. También nos dice el escritor de Hebreos, a través de Él, a través de Jesucristo, Él se hizo todo el universo. Sin Jesús no hay universo. Sin Jesús no hay creación. Sin Jesús no hay visibles e invisibles, mundos visibles o invisibles, sean tronos, potestades, reinos, todo está sometido a Cristo. Él también, dice la palabra de Dios, es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. No hay nada, ni profetas, ni arcángeles, ni ángeles, ni tiempos, ni milagros que puedan tener el resplandor de la gloria de Dios. El único que tiene ese resplandor es Jesucristo. Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Cuando miramos hacia atrás y hablamos de la ley, Él lo sustenta. Cuando miramos hacia atrás y hablamos de Moisés, Él lo sustenta. Cuando miramos hacia atrás y hablamos de Elías, Él lo sustenta. Cuando hablamos de cada profeta, ha sido sostenido por el Señor Jesucristo. Cuando miramos hacia el futuro y hablamos de una nueva creación, Él la sustenta. Cuando vemos hacia el futuro y hablamos de una eternidad, Él la sustenta. Todo ha sido sostenido por el poder de la palabra, o todo es sostenido con el poder de su palabra. Podemos o tenemos o queremos esperar una revelación mayor, no la hay. Cristo es el clímax de este discurso. Cristo es el clímax de esta palabra. Y no solamente eso. El escritor de Hebreos dice, en su persona, Él llevó y efectuó la purificación de nuestra vida. Cristo ha efectuado la limpieza de nuestro corazón a través de perdonar nuestros pecados. Nadie, ni Moisés, ni Elías, ni los ángeles, ni profetas, ni mártires, nadie estaba capacitado, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para poder llevar a cabo la purificación de nuestras almas. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Heredero de todo, el que creó el universo, el que sustenta todas las cosas, el que está sentado a la diestra de la majestad de Dios, el que ha perdonado nuestros pecados, el que ha purificado toda nuestra vida. ¿Cómo no vamos a pasar todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y todo lo que somos a través del filtro del Hijo, que es por quien Dios nos está hablando en este tiempo? Tú no puedes decir que tienes a Cristo y te sientes incompleto. O Cristo es todo en nuestra vida o no es nada en nuestra vida. Cristo no es una herramienta para nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Cristo no nos muestra el camino, Él es el camino. Cristo no puede ser una parte de nuestra vida, Él es nuestra vida. Él es el clímax, Él es lo más grande. Y cuando lo conoces a Él, cuando te entregas a Él, cuando vives bajo su señorío, reconociendo conscientemente que necesitas la intervención de su vida en tu vida jamás puede ser igual. Habrá dificultades, habrá problemas, habrá abandono, habrá persecución, pero tú podrás levantarte como en medio de todas las generaciones. Tengo a Cristo y lo tengo todo. Estoy
disfrutando con Él, estoy conociéndolo a Él, estoy bebiendo de Él, estoy comiendo de Él. Por lo tanto, mi vida está asegurada en el presente y en el futuro. Si los últimos días empiezan cuando Cristo se manifiesta y yo he creído en Cristo, tengo asegurado el futuro y la eternidad, porque Él ha llenado mi pasado, ha llenado mi presente y también llena mi futuro. Nadie puede hacer eso. En tiempos antiguos fueron los profetas y la ley, pero en este tiempo, en estos últimos tiempos, sea presente y sea futuro, Cristo gobierna y tiene el trono sobre todas las cosas. ¿Qué sucede cuando nos rendimos a Cristo? Somos herederos juntamente con Él. ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo? Nuestra vida está sustentada sobre el poder de su palabra y lo que Cristo dice es real en tu vida. Esto es lo que nos llena, es lo que nos sacia. No podemos estar buscando otra revelación. No tenemos necesidad, ni siquiera tenemos el tiempo para estar pensando en que vendrá otra revelación. Cristo es infinitamente grande, que no nos bastaría ni 100 años ni 1000 años para conocerlo. Él nos está regalando una eternidad para poder disfrutar todo lo que Él es. Y aún así, quedaría corto los millones y millones de años para disfrutar de todo lo que es Cristo. Entre más le conoces a Él, más te das cuenta lo grande, lo infinito que es. Entre más pruebas, menos te llenas, porque sabes que Él tiene más que darnos. Oh magnífico Rey, creador del universo, sustentador de todas las cosas. Él habita en todo el universo y está buscando un lugar en tu corazón. Lo que Él pudiera demandar como una deuda, prefiere que sea como un regalo de nuestra parte. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo vamos a despreciar a Cristo? ¿Cómo podemos expresar con nuestros labios? ¿Y cómo a veces podemos pensar en nuestro corazón y desear y decir y expresar que Dios nos dé una nueva revelación? No hay otra revelación. Si Cristo no ha llenado tu vida, si tú te dices seguidor de Jesús y que amas al Padre y esperas una nueva revelación, es porque no le has conocido realmente. La máxima revelación, el clímax de la revelación, la última revelación, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada más grande que Él. No menosprecies su grandeza. No hagas por un lado su poder. No pienses que la gloria de Cristo es pequeña, que jamás se te ocurra pensar o sentir que Cristo es una parte en este gran discurso. Cristo no es parte del discurso, Él es el discurso. Cristo no es parte de una predicación, Él es la predicación. De Él vienen todas las cosas. Y si no hemos podido mirar a Jesús de esta manera, tenemos que correr a los brazos de Dios, cubrir nuestro corazón de humildad y caer de rodillas y decirle: muéstrame a Cristo. Muéstrame tu grandeza, hazme mirar todo lo que tú eres, hazme contemplar todo lo que tú haces. Permíteme descubrir a través de mi mente finita lo infinito de tu gloria. Muéstrate a mi vida, Señor. Déjame conocerte, déjame apreciarte y permíteme mirar toda la grandeza, la gloria y la perfección que tú representas. Si tu palabra dice que tú eres la máxima revelación, quiero que esto sea real en mi vida. No podemos hacer por un lado a Cristo. No podemos considerar que Él es una parte pequeña de la revelación de Dios. Él es toda la revelación del Padre en este tiempo. O Cristo lo es todo en tu vida, o es nada. No puedes tener en tu corazón un apartado para Cristo y otro apartado para tu ego y otro apartado para el mundo. O Cristo lo es todo o lo es nada. Él es la máxima, la última revelación del Padre para nosotros. En el discurso de Dios, cuando el Señor estuvo hablando en otras épocas y de diferentes maneras,
entraron diferentes formas en las cuales Dios habló. Y siempre usó a alguien para poder mostrar su revelación y para poder mostrar parte de su plan. Cristo es el clímax. Pero cuando volteamos hacia atrás, entra en escena en esta parte Adán, la creación, los fundamentos, el árbol. Y Dios dice, Él es parte del discurso. Y cuando empezamos a caminar en el tiempo un poco más adelante, entra en escena Abraham, el patriarca, el principio de un pueblo, la promesa, el padre de la fe. Y Dios dice, Él es parte del discurso. Y seguimos adelante escuchando, mirando las revelaciones de Dios. Y aparece en escena Moisés, el monte Sinaí, el gran profeta, la ley, las tablas, el desierto, los milagros, el mar rojo, el maná. Y Dios dice, Él es parte del discurso. Cuando continuamos en el tiempo escuchando la voz de Dios, aparece en escena David, el gigante, los salmos, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios dice, Él es parte del discurso. Conforme va pasando el tiempo, aparece en escena Elías, fuego en la montaña, milagros, un hombre de oración, abre el cielo o cierra el cielo a través de lo que Él dice. Y Dios dice, Él es parte del discurso. Y avanzamos algunos siglos adelante y escuchamos a un hombre llamado Juan el Bautista. Entra en escena el reino de los cielos, el arrepentimiento, el hombre más grande nacido de mujer, el último profeta que anuncia la venida del Mesías. Y Dios dice, Él es parte del discurso. Pero un poco más adelante, entra en escena Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que viene y que Juan no era capaz ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entra en escena el resplandor de su gloria, la fiel imagen de lo que Dios es, el que sostiene todas las cosas, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El monte de la transfiguración, Moisés y Elías platicando con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan platicando con ellos. Pedro dice, hay que hacer una enramada. Cuando en el cielo se empieza a escuchar, una nube los empieza a envolver y se oye una voz que claramente le dice a Moisés y a Elías, a la ley y a los profetas, a los apóstoles que están ahí, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él escuchen. No a los profetas, no a los apóstoles, no a la ley. Escuchen a mi Hijo. Él es la máxima revelación, la última palabra, la última revelación. Lo que Él está diciendo es, David es parte del discurso, Adán es parte del discurso, Moisés es parte del discurso, Moisés llena este discurso, Elías es parte del discurso, pero Jesús no es parte del discurso. Él es el discurso. Jesús no es parte del mensaje. Él es el mensaje. Jesús no es parte de la revelación. Él es la revelación. Jesús no es parte de la vida. Él es la vida. A Él escúchenlo. A Él atiéndanlo. Porque Él sostiene todas las cosas. Porque Él es el resplandor de mi imagen. Porque Él es la gloria de todo lo que soy. El Padre está diciendo a Él, óiganlo. ¡Qué maravilloso es esto! Pedro, Jacobo y Juan están en medio, mirando a Elías, mirando a Moisés. Pero Dios dice, escuchen a mi Hijo. Dios, habiendo hablado de muchas formas y en diversas formas, en las épocas pasadas, a nuestros antepasados, por medio de los profetas, el mismo Dios hoy nos habla en estos últimos tiempos a través de su Hijo. No hay otra revelación. Si tu corazón tiene que rendirse en este día, si tu mente tiene que rendirse en este día, si tu ego está siendo quebrado, si la humillación que viene de parte de Dios te está llevando a reconocer que tú necesitas a Cristo, no niegues este llamado. Así como tú, miles de personas han tomado la decisión de reconocer que el mejor mensaje, la forma más clara y la revelación máxima es Jesucristo.
no como puente de salvación. Él es la salvación. Magnífico Rey, glorioso Señor, perfecto Salvador, que puede ocupar cualquier parte del universo, pero está buscando un lugar en tu corazón. Hoy ríndete a Él y vuélvete a Él. No habrá un mensaje más grande. No habrá otra revelación. El Hijo, la imagen de la gloria, el resplandor de la gloria, el que sustenta todas las cosas con su palabra. Él es la última revelación.